Bueno, estudiantes, como siempre les digo, muy buenas tardes a todos los estudiantes del primer nivel medio tarde. Aquí, como siempre, les habla su profesor de TIC, de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones, Eliezer Rojas, con una nueva clase para esta semana. ¿Qué vamos a ver nosotros esta semana? Como dice ahí, utilizando las herramientas de Docs o Word. En este caso, nosotros obviamente nos vamos a centrar un poquito más en lo que sería el famosísimo, ya ahora muy conocido, documentos de Google, ¿cierto? Pues también conocido como Google Docs. ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase? Como dice ahí, obviamente, utilizar las herramientas presentadas para corregir trabajos. Como hablamos la semana pasada, hay un sinfín de herramientas, bueno, sí tienen fin, pero son varias las herramientas que nos presta documentos de Google para que nosotros podamos corregir cada uno de nuestros trabajos. Esto es súper útil para entregar un trabajo, por ejemplo, de calidad para la persona que lo está leyendo. En este caso, obviamente, las personas que reciben los trabajos somos nosotros, los docentes. Pero eso no quiere decir que usted no tenga que echarle un ojito a todas las cosas que usted escribe, ¿no es así? Bueno, el día de hoy vamos a aprender un poquito de todo. La semana pasada nosotros vimos de forma rápida, digamos como nombradas, cuáles eran algunas de las herramientas que podíamos utilizar. Pero obviamente el día de hoy yo te voy a mostrar algunos ejemplos en vivo de cómo funcionan esos editores, estas herramientas. Y además, el día, que sería la próxima clase, el día jueves, nosotros vamos a hacer más que nada un trabajo práctico de corrección, el cual ustedes van a tener que corregirlo y después enviarlo como respuesta a la pregunta esencial. Ese trabajo que estamos nombrando se hace durante la clase por si acaso. ¿Ok? Como siempre les digo, estudiantes de El Sella Educación para Todos, esta clase pertenece a la semana número 10, entre los días 3 al 6 de mayo del presente año 2021. Ya estábamos en mayo, tercer mes de clases. Creo que hemos ido a muy buen ritmo al menos. Y como siempre, recuerden participar, hacer preguntas si es que hay algo que no entendieron. Eh, Siempre al final de cada diapositiva les voy a preguntar si se entendió, si quieren que lo repita. Y si quieren doy más ejemplos, ningún problema. Así que como siempre, traten de poner mucha atención y si tienen alguna duda, me consulta. También les recuerdo, si usted está tomando nota y yo estoy hablando demasiado rápido, por favor, avíseme, ¿ok? Avíseme que está tomando notita para ir un poco más lento y así también le dé tiempo para escuchar la explicación y para tomar nota. Si usted quiere que yo me devuelva a otra diapositiva, como siempre lo voy a hacer si usted me lo pide muy amablemente. Y por último, a la gente que está viendo la grabación de esta clase, por favor, si está tomando nota, les recomiendo también que ponga pausa al video, tome nota de algo interesante que vio o que escuchó y de ahí continúe con el resto de la grabación. ¿Ok? Así que empecemos. Como es un clásico en esta clase, o al menos en las clases que ustedes tienen conmigo, tenemos que empezar dando, primero, un pequeño resumen de qué cosas vimos nosotros la clase anterior. ¿Qué vimos nosotros la semana pasada? ¿Por qué dice ahí agregar texto? No debería decir agregar texto. Esa es parte del cuadro de texto. Bueno, la semana pasada vimos de forma más detallada y minuciosa de cuáles eran las diferencias entre documentos de Google y Microsoft Word. Como que hicimos un showdown, un mano a mano entre estas dos aplicaciones. Vimos las ventajas y desventajas de cada uno, ya sea el precio, ya sea la conexión, el autoguardado, ¿cierto? Entre otros, las herramientas que tenían. Hicimos un mano a mano y tuvimos que decidir, o al menos en nuestra opinión, cuál era mejor. La opinión siempre va a estar dividida porque hay algunos que dicen Microsoft Word es mejor, otros dicen Docs es mejor. Yo creo que por accesibilidad, documentos es mejor, pero uno que ya lleva años usando Microsoft Word, me acomoda mucho más esa aplicación.
Sin embargo, no quiere decir que no sepa usar documentos de Google. Documentos de Google es fácil de usar si tú ya tienes al menos un conocimiento básico de lo que es Microsoft Word. Así que no va a haber ningún problema en que nosotros nos manejemos muy bien entre esas dos aplicaciones. Solamente tienes que ser trajinón. Empieza a mirar un poquito la aplicación de, por ejemplo, documentos de Google para que puedas familiarizarte un poquito. De todas maneras, como repito, la semana pasada igual hicimos mucho ahí. Y después hicimos, por ejemplo, Profesor, dime. disculpe, por ahí es donde hay que enviar, es que yo todavía no envío la pregunta esencial, la anterior, porque había tenido un problema con el teléfono, pero la quiero hacer hoy día en la noche. Ya. Es por eso mismo, por esa misma, por Docs o por Word se puede enviar, ¿verdad? Mira, ¿qué te recomiendo yo? Presta atención. Cuando vayas a la parte de responder la pregunta esencial, te va en Classroom, te va a dar la opción que dice crear. Al crear, te va a dar la opción crear documento de Google. Y ahí la puedes hacer directamente, desde el teléfono o desde el computador. Lo otro que tú puedes hacer, haz un documento de Google, haces la pregunta esencial y le sacas pantallazo, al menos al de la semana pasada, ningún problema. Ah, ya, igual cualquier cosa le pregunto, muchas Pero por gracias. supuesto, aquí tenemos toda la disposición para responder cada una de tus preguntas, dudas, consultas, cuando quieras. Siempre que sea en una hora prudente. Bueno, muchas gracias por preguntar de todas maneras, porque me imagino que no eres la única que tiene esas dudas. Así que agradezco siempre que estés preguntando. ¿Qué cosa vimos además? Vimos también cómo hacer una tabla, ¿cierto? Que era nuestra pregunta esencial. Teníamos que hacer una tabla con el horario del colegio. Hubieron algunos que me enviaron una tabla de un horario y no era su horario de clases. Así que, ojo. Hay algunos que ya la corrigieron, que le mandé el comentario que tenían que corregirla. Hay otros que les pedí que la corrigieran. Le envié un comentario privado, por favor, corríjala. Tú puedes volver a enviarla por si acaso, ningún problema. O puedes editar, por si acaso, para que lo tengan en consideración en Classroom. Pueden editarlo sin ningún problema. Pero, por favor, haga la corrección. Sí. Rafa, se te escucha un poco, se escucha borroso, como dicen. Parece que hay un problema en el micrófono. ¿Aló, Rafa? No sé si estás más de la garganta o hay problemas con el micrófono tuyo, Rafa. Tengo el micro mal, profesor, me tengo que sacar el audífono. Ah, ya, pero ahí sí se te escucha al menos. Ya. Lo que le decía es que no hice la tabla, que no me acordaba, parece que se me olvidó. Ok, tienes que hacer las preguntas esenciales, Rafa. Recuerda. Es Tienes que que hacerlo en clase. lo único que respondió en la aplicación de Classroom son las preguntas que se hacen por página web. Es que Ah, esas ya, me resultan fáciles porque es mucha etapa para mí tener que escribir las páginas en escrito, en mano escrita ya. y Entiendo. tenemos que mandarla por foto, hacerla o escribirla así. Entiendo, pero de hecho, como le dije recién a la compañera, tú puedes escribir tu respuesta directamente en un documento de Google, que la misma aplicación de Classroom te da la posibilidad de hacerlo. Ya, y tienes Ok, que hacerlo, porque si te sigues atrasando, recuerda que puedes tener descuentos en tus respuestas. ok, profesor. Ya. Continuamos entonces. Entonces nosotros hicimos una tabla, ¿cierto? Que estaba muy conectado a nuestra pregunta esencial. Que al final tuvimos que hacer una pequeña tabla con nuestro horario de clases. Así que a los que todavía no lo han visto, yo mostré incluso un ejemplo de cómo debía quedar. Ustedes tenían que poner los ramos, ¿cierto? Y las horas de cada uno. No sé si está lloviendo, se escucha sonido de lluvia. No sé, díganme ustedes después. Bueno, ¿cuál es la importancia de la clase de esta semana? La importancia de la clase obviamente es dar a entender que las herramientas no están ahí solamente para rellenar nuestro apartado, sino que tienen un uso. Durante la semana 10 veremos con detalle
cómo funciona cada uno y luego arreglaremos un texto utilizando las herramientas antes nombradas. Vamos a ver entonces una pequeña explicación de cada una de las herramientas que nosotros vamos a ver y después vamos a hacer un par de ejemplos y por último, la próxima clase nosotros ya ahí vamos a trabajar de lleno durante la clase, por si acaso, en cómo ir corrigiendo un documento de Google. Ya sea por falta de ortografía, por problemas de caligrafía, entre otros. ¿Ya? Así que, si está tomando nota, por favor, anote el título del día de hoy o de esta semana, que va a ser las herramientas de Docs o de Word, que son prácticamente lo mismo o muy similares. Deme un segundito, por favor. Ya, hay gente que golpea la puerta y se equivocan de lugar. Ok, continuando. Disculpen esa interrupción, estudiante. Ok, entonces, ¿qué son las herramientas? Tenemos que responder, como siempre, esta pregunta ancestral que muchas personas se han hecho en su mente, en su cabecita. ¿Qué son estas herramientas? Ok, como dice ahí, las herramientas son elementos que tienen los distintos apartados de oficina. ¿Para qué? Para mejorar en distintas cualidades nuestro trabajo. Al referirme a los apartados de oficina, estoy hablando de todo lo que sea, por ejemplo, relacionado con Microsoft Office, ya sea Word, Excel, PowerPoint, Outlook, entre otros. Todos esos tienen herramientas, ¿cierto? Por el lado de Google tiene Google Docs o documentos de Google, hoja de cálculo, presentaciones, formulario, todos ellos también tienen sus propias herramientas de oficina, ¿cierto? Y obviamente sirven para hacer que nuestro trabajo se vea y se sienta mucho mejor y también mucho más profesional y avanzado. Continuando, estas modificarán según tus necesidades, según lo que tú quieras hacer, tu documento. El uso correcto de las herramientas también ayudará a que nuestras creaciones mejoren su nivel, que suban de nivel constantemente, tanto estético como visual, como profesional. ¿Se imaginan, por ejemplo, si yo esta presentación yo lo hiciera sin estos marcos, ¿cierto? Sin estos puntos, sin imágenes también? Si yo hiciera esas presentaciones así, para usted visualmente o estéticamente, se vería aburrida, monótona, sin nada que entregar. En cambio, así, obviamente, primero se ve más elegante, se ve más profesional, si le agregamos un marco, por ejemplo, si le agregamos puntos, estos detalles como estas líneas que aparecen acá, ¿cierto? Se ve mucho mejor. Y también lo hacemos un poquito más entretenido al poner algún tipo de imagen. Si estás atento, dime, ¿quién es el personaje que aparece en esta imagen? Shakira. Shakira, exactamente. Muy, muy bien, esa fue una respuesta muy inmediata. Me llegó a dar miedo que fuera tan rápido, pero muy bien, excelente, muy bien, Natalia. Es Shakira, es prácticamente, esa imagen sí es un meme famoso. Famosísimo. Bueno, continuando con la presentación entonces. Avancemos. ¿Ya? Recuerden, las herramientas, ¿para qué las usamos? Para mejorar nuestras presentaciones, tanto visual como profesionalmente. También lo que vayamos usándolas. Ahora, ¿por qué es importante usarlas? Sabemos, como dijimos recién, que están ahí. Pero ¿por qué es importante empezar a aplicar el uso de las herramientas? Bueno, como dice ahí también, obviamente su importancia es mejorar nuestros trabajos, como dijimos anteriormente. Estas pueden mejorar no solamente en su diseño visual, sino también en la calidad, en la ortografía
y también en el profesionalismo. Recuerden, calidad. Mejoramos obviamente nuestro trabajo, ya sea por ejemplo visual. Se puede hacer incluso interactivo. En el caso, por ejemplo, de las presentaciones, se pueden hacer cálculos inmediatos, como es el caso de Excel u hoja de cálculo. También la calidad, ¿en qué otro sentido puede mejorar? No solamente en lo que es visual, sino que ya dije la parte interactiva. Había un tercer punto que iba a nombrar y se me olvidó. Lo siento mucho, tengo la memoria frágil, no he comido bien. Así que le pido a ustedes que también alimentense súper bien. Había un tercer apartado, ya se me fue. De ahí cuando lo encuentre se los digo. Tenemos también la ortografía y no solamente la ortografía, el otro punto de la calidad también era la gramática. Gramática, ortografía. No, la caligrafía no tiene nada que ver, pero sí puede ser la caligrafía visual que tenemos en las palabras. Pero ortografía y gramática también puede mejorar gracias a las herramientas. Ortografía, cómo se escribe una palabra. Gramática en el uso de la palabra. Porque hay palabras que nosotros escribimos bien, pero gramaticalmente está errónea en esa parte. ¿Cómo se utiliza? Y también el Profesor, ¿y eso sale, disculpe, sale automáticamente ahí? Te muestra que, según la inteligencia artificial que tienen estas aplicaciones, te muestra o detecta, mejor dicho, o te dice prácticamente, oye, esta palabra la escribiste mal. ¿Cómo lo detecta? De ahí te lo voy a mostrar cómo, pero sí lo muestra muchas veces automáticamente. Por más que la palabra esté bien escrita, te va a detectar que algo está fallando. No debemos ser expertos en documentos o en Microsoft Word para hacer nuestros trabajos buenos y además profesionalizarlos. Tú puedes ser un amateur o un novato en el uso de documentos de Google y aún así hacer un muy buen trabajo, unas muy buenas correcciones, sobre todo algo que sea visual. Yo espero que ustedes no hagan algo solamente para cumplir. Hagan algo que se vea estéticamente bien. Porque si ustedes en un futuro tienen que hacer, por ejemplo, un currículum en estas plataformas, ¿se imaginan ustedes hacer un currículum, no sé, utilizando letra Comic Sans en rojo, en color rojo? Si ustedes entregan ese currículum, ¿qué opinión le dan a esa persona? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinión le da a esa persona si entregan un currículum con letra Comic Sans en color rojo? Escuché un tren. Inmadurez, sí. Puede ser también poco profesionalismo, que no se lo toma en serio. Obviamente, somos muchos los que usamos en el colegio la letra Comic Sans porque se veía entretenida, pero no se ve profesional, ¿cierto? Para nada. Pareciera que fuera hecho por un niño. Entonces, obviamente, tenemos que profesionalizar mucho nuestro trabajo. Y muchas gracias ahí por la opinión en el chat. A continuación, veamos algunas de las herramientas de Docs. Si bien muchas de estas herramientas te serán familiares, esta semana la veremos, obviamente, con más detalle. Así que voy a ir compartiéndoles pantalla. Perdón, ay, me equivoqué. Deme un segundito. Voy a ir desde el documentos hasta la presentación. De ahí me voy a volver a la presentación. Voy a ir documentos así como pimponeando un poquito entre ambas. Pero antes, comentarles. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Este copia el formato de un texto y lo aplica en todo el texto, en todo lo otro que yo seleccione. Por ejemplo, tengo el formato Arial 20. Arial 20 ennegrecido. Pero el resto de mi texto está en distintas letras de distintos tamaños. Entonces yo marco esto, selecciono
y me va a cambiar la letra de todo lo que yo marque al estilo que yo le pedí. Así que bastante útil. Luego tenemos el formato de texto. ¿Qué tipo de texto, de tamaño queremos? Si fuera usar el texto para, no sé, un título, un subtítulo, un encabezado, entre otros, aquí nosotros podemos seleccionar el tamaño del texto con el que nosotros queremos comenzar. Luego tenemos este apartado que es para las fuentes, ¿cierto? Que lo voy a explicar ahí en la siguiente diapositiva. Y esto que son los de alineación, para alinear nuestro texto hacia algún lado. Y obviamente los apartados de sangría. Los voy a explicar ahora cada uno de esos con un poquito más de detalle. Comenzamos obviamente con el apartado de las fuentes. ¿Ok? Las fuentes donde ustedes pueden ver todos los estilos. El apartado de fuente va a cubrir todo esto, desde donde dice texto normal en nuestro documento de Google, desde su computador, hasta donde aparece este pequeño plumón. ¿Ok? Entonces, el apartado de fuentes dice, nos dará distintas opciones para nuestra escritura. Aquí encontraremos estilos, que es esta parte de acá. Y en estilos nosotros podemos cambiar el tamaño y la forma de las fuentes según su uso. Título, subtítulo, encabezado, firma, cita, entre otros. Eso lo puedo dar yo en estilos. Lo pondrá más elegante, más bonito, como si fuera, por ejemplo, el encabezado de algún diario famoso, entre otros. Gracias a esa parte que dice estilos, nosotros podemos cambiar, como dije antes, el tamaño de nuestra letra de forma inmediata. Es como que lo hace para que te ahorres esos pasos de seleccionar el texto, cambiarle el tamaño de la letra, volver a la letra original, etc. Luego tenemos fuente, que es obviamente este de aquí. Y en el fuentes, como dice ahí, es el estilo visual de las letras. Aquí tú puedes escoger qué estilo quieres tener tú en tu texto, ya sea Arial, ya sea Calibri, Plumón Permanente, Comic Sans, entre otros. Tienes muchos tipos de letra y además lo bueno que tiene el documento de Google es que tú puedes agregar aún más fuentes. Si es que tienes fuentes, ok, puedes agregar tú más. Te da la opción ahí inmediatamente para empezar a agregar más, porque aquí se ven un poco limitadas, pero hay más fuentes todavía. Y eso le puede dar un estilo un poco más distinto a tu documento. Luego tenemos el de tamaño de la fuente. Y es bastante obvio, podemos agrandar o achicar el tamaño de las palabras que tú selecciones. Ya sea si quieres agrandar solamente una letra, palabras, oraciones, párrafos, entre otros, lo que tú selecciones va a sufrir ese cambio en su tamaño. ¿Ok? ¿Continuamos? ¿Seguimos? ¿Qué dicen ustedes? Seguimos entonces. Ya, ok, seguimos. Excelente, vamos a muy buen ritmo parece. Ok, continuamos en fuente. Tenemos aquí estas letritas que aparecen, ¿cierto? Ustedes la pueden ver fácilmente. Hay unos que son similares, mejor dicho, que están en nuestro Microsoft Word. Son muy iguales. Este apartado nos servirá para destacar distintas palabras, frases, oraciones de la siguiente forma. ¿Cómo los podemos destacar? Por ejemplo, si nosotros apretamos en la letra B, ennegrece las palabras seleccionadas, tal como ustedes pueden ver aquí la palabra seleccionadas, aparece ya ennegrecido. Lo que yo seleccione se va a ennegrecer, o también si yo aprieto ese botón antes de comenzar a escribir, todo lo que yo escriba después también va a estar ennegrecido, marcado. ¿Ok? Luego, si nosotros hacemos clic en esta I que está un poco torcida, ¿cierto? Le dará una pequeña curva o curvatura a las palabras. Se va a escribir un poquito de lado. Normalmente esa se usa para lo que son
citas. Por ejemplo, él dijo lo siguiente, dos puntos, abre comillas, y esas palabras se escriben de esa manera, en cursiva. También esas palabras que son como modismos, por ejemplo, los chilenismos, también se escriben en cursiva cuando se está escribiendo correctamente. Luego tenemos esta U, que tiene una raya abajo, y como dice ahí, obviamente, subraya las frases que quieras. Tú puedes subrayar todo lo que estás escribiendo. Es muy importante, sobre todo para un título, ¿cierto? Los títulos normalmente van subrayados. Y como ustedes pueden ver acá, en un texto me refiero, como ustedes pueden ver aquí, ahí el subtítulo que teníamos fue subrayado para que lo puedan notar. Yo puedo marcar la palabra o frase, luego hago clic en esa U y se va a subrayar inmediatamente. Luego tenemos este botón de aquí, que en presentaciones no se puede hacer, pero destaca con colores lo que se selecciona. Yo puedo marcar una palabra y ustedes la pueden ver destacada como si fuera un destacador, escribiendo encima esa palabra, ahí ustedes también lo podrán ver. Bueno, les voy a mostrar un ejemplo, entonces, utilizando documentos de Google, cómo esas cosas se empiezan a afectar un poquito. Déjenme escribir algo aquí primero. Voy a compartir pantalla ahora de mi documento de Google. Esperando a que se empiece a compartir. Perfecto. Bueno, al estar en nuestro documento de Google, habíamos dicho, por ejemplo, que aquí teníamos los tipos de texto y que me muestra estilos, por ejemplo, de título, ¿cierto? Encabezado. Entonces lo que yo escriba o lo que yo marque va a quedar con ese tamaño de letra. Hay más opciones, sí, pero aquí ustedes pueden ver tamaños de letras distintos. Aquí ustedes también pueden ver los estilos de letra. Por ejemplo, Comic Sans, Calibri. A ver, otro que se vea bonito, por ejemplo, Georgia. Entre otros. El estilo de letra cambia utilizando el apartado de fuentes. También pueden cambiar el tamaño de la letra, agrandar el tamaño o achicar el tamaño de la letra. Está en tamaño 11, así que aquí podemos escribir 11, Enter y listo. Se cambia el tamaño de la letra de ambos. Ok, bastante bueno, bastante útil. Si usted ya sabe utilizar esto, perfecto. Pero de todas maneras hay gente que no ha visto todas estas herramientas cómo se utilizan. Ahora veamos estos apartados de fuente también, que son para destacar. Por ejemplo, vamos a destacar este que dice hola en negrita. Y automáticamente ya la palabra ya se ve un poco más ennegrecida. Si yo quiero darle curvatura, hago clic en la letra I. Así que ustedes van a notar la diferencia. Cuando esta palabra se curve, o esta frase se curva un poquito. Ahí está normal, ahí está curva. Normal, curva. Voy a agrandarlo un poquito para que se vea mejor. Aquí está normal. Esa es la fuente normal. Y ahora al hacer clic en esta I, le vamos a dar curvatura. Y listo. Se ve mejor. Se ve muy bien. Aquí yo puedo subrayar si hago clic en la U. Lo que yo escriba va a aparecer ahora con un subrayado. Para que se vea ahí. Voy a poner todo esto en 30 mejor. ¿Ok? Y este último vamos a destacarlo. Yo cojo un color y puedo, obviamente, seleccionar el color con el que yo quiero destacar la palabra, la frase. Por ejemplo, ahí pueden ver
que pedí que toda la frase se destacara en amarillo, no que cambiara su letra a amarillo, sino que su fondo va a aparecer en amarillo. Y lo puedo hacer con cualquier otro color. Siempre y cuando que sea plácido a la vista, por favor, porque no voy a usar, por ejemplo, un color... Ups. Un color quizás como el café, ¿cierto? No se ve muy bien. Tratemos de usar siempre algo que sea agradable a la vista, a lo que nosotros estamos viendo y haciendo. Ahora, vamos a ver cómo continuaba la presentación. Allá, a mostrarle lo que es las opciones de párrafo. Ya se ve, ya se ve. Entonces, tenemos el apartado de párrafo, que es lo que está aquí al ladito. Todo esto es opciones de párrafo. Y tenemos lo primero que es alinear. Como pueden ver ahí, alinear. Y obviamente el párrafo puede ser alineado hacia uno de los márgenes, ya sea hacia la izquierda, como se puede ver ahí, centrado, que es la segunda opción, que todo lo que yo escriba va a ir al medio, y también hacia la derecha, se va derecha. De verdad que hay efecto espejo aquí en las grabaciones. Hacia la derecha. Entonces va a estar esas palabras, o lo que yo escriba, va a estar pegado al margen de la derecha. O también, dice, puede distribuir el texto en el medio, como se llama este, también conocido como justificado. Sin importar las palabras, como puedes ver en este ejemplo. A esto se le llama justificar. Aquí no se nota mucho, pero hay algunas oraciones de este párrafo que tuvieron una mayor separación al usar el justificado. No se nota mucho aquí. Pero, por ejemplo, si escribo un texto, ahí sí se va a notar muchísimo más. Y créanme que muchísimo más. Les voy a mostrar un poquito entonces desde la aplicación de Docs, cómo funciona directamente. Ups. Volvimos a nuestro documento de Google, esperando a que cargue. Listo. Estamos aquí entonces en nuestro documento de Google. ¿Y qué hay que hacer? Por ejemplo, yo puedo marcar, o ni siquiera marcar, poner el mouse, el clic en esta línea, en esta oración, y inmediatamente me va a decir, ok, entonces toda esta línea, lo que yo tengo que, por ejemplo, alinear a la derecha, a la izquierda. Y ya está alineado hacia la izquierda. Ningún problema. Pero veamos el siguiente. El siguiente yo le puedo decir alineado al centro. Y ahora inmediatamente se va a ir al centro de nuestro documento. ¿Ven? Ahora está en la mitad. El tercero, vamos a escribirlo, por ejemplo, hacia la derecha y ahora va a ir hacia el otro rincón. Aquí hay un margen, aquí es donde ahí es donde se detiene el documento. Entonces yo al hacer clic en alinear hacia la derecha, se va a ir hacia el lado contrario. Y el último que es justificado, que aquí no creo que se note. No, no se va a notar. Se nota más que nada en textos grandes. Al tener un texto muy grande, el justificado hace que todo este texto quede parejito. ¿Ok? No se los puedo mostrar ahora porque lamentablemente no tengo muchas cosas escritas aquí. Y recordemos sí que ustedes van a tener que editar un documento utilizando el justificado incluso en algún momento. ¿Está quedando claro, estudiantes? ¿Para qué ese compartir que está arriba, profesor, o eso no que ver? Bueno, eso no hay que ver por el momento, pero el compartir es lo que hemos dicho antes en clases anteriores, que si yo le hago clic en compartir, obviamente lo puedo compartir con, bueno, ya el título de la manera, lo puedo compartir con quien yo quiera. En ese caso lo comparto directamente con algún correo de alguna persona que yo quiera. En este caso yo podría compartirlos con ustedes, los estudiantes,
O podría compartirlo con los profesores, ¿cierto? Y toda la persona que yo lo comparta lo va a recibir y lo puede ver. Lo puede ver, editar, comentar, etcétera, según lo que yo escoja. Ya lo habíamos visto antes, en clases anteriores, por si acaso. Ok, entonces vamos bien. Interrumpimos de nuevo, volvemos a la famosísima presentación. Aquí en nuestra presentación tenemos también las opciones de párrafo. Bueno, creo que ya estamos viendo las opciones de párrafo, ¿cierto? Sí. Pero continuando con las opciones de párrafo, mejor dicho, tenemos lo que está de aquí hacia allá. Tenemos el primero que es interlineado. Y podemos agrandar o achicar el espacio entre las líneas. Por ejemplo, tenemos nuestra primera línea y la segunda línea. Y nosotros podemos decirle, ok, queremos achicar agrandar el espacio que hay entre esas líneas. Y se vería un trabajo más extenso. Queremos achicarlo para que se vea más achoclonado, por así decirlo. ¿Ok? Esto es ideal para trabajos en la educación superior. Cuando te dicen, quiero que me entregues un trabajo de 5 hojas y hiciste, por ejemplo, 3 y media, al agrandar un poquito el interlineado te puede dar más espacio. O sea, más espacio utilizado. Muy bueno, muy útil. Anoten ese dato, el interlineado siempre ayuda mucho. Luego tenemos las viñetas, que son estas dos que están aquí. Pero vamos a partir con la primera viñeta. Que la viñeta obviamente te hace una lista con puntos, perdón, es la que está aquí. Te hace una lista con puntos tal como ves en esta presentación. Aquí en esta presentación tenemos viñetas con puntos. Es como un punteo hacia abajo, ¿cierto? Muchas personas que lo hacen cuando toman nota. Están tomando nota y hacen ese pequeño punteo. Y tenemos también el con numeración. En vez de puntitos, lo puede hacer con números. 1, 2, 3, 4. Y también lo hace de forma automática. Se programa una lista, pero esta vez con números. Y no solamente eso, puedes configurarlo que en vez que sea con números, que sea con letras o incluso números romanos para una mejor utilidad. ¿Ok? Vamos a volver entonces a nuestra super duper presentación de Google. Disculpen que vaya así como pimponeando entre la aplicación y el documento, pero es útil que ustedes también vean cómo va funcionando. Ok. Profe, yo pienso que es Ujú. como el celular que uno ocupándolo igual lo va aprendiendo. Exactamente, te encuentro toda la razón. Quiero poner todas las letras iguales para que sea mejor. Y ahí están todas las letras iguales. Ok, lo primero que vimos fue interlineado. Y el interlineado, por ejemplo, miren el espacio que hay entre las líneas, ¿ok? Si yo escojo aquí, un interlineado aparece 1,15, ¿ok? El interlineado 1,5 ahora, si yo escojo ese, va a agrandar el espacio entre líneas. Miren, ¿se notó? Avíseme si se notó, por favor. Aquí estaban antes y así es como quedaría. Utiliza un poquito más de espacio. Ahora no se ve mucho. No, como que no se nota mucho. Pero créanme que cuando escriben mucho más, sí se va a notar. Y le puedo dar un interlineado aún más grande, que es el interlineado doble. Ahí está en doble. Y aquí estaba como era antes. Original, actual. Es mucho el espacio. Yo diría que es casi el doble del espacio de antes. No, es como un 50% más, diría yo. Así que es mucho. Como dije, en muchos trabajos de la educación superior, si no te piden cuánto es el interlineado, solamente te dicen cierta cantidad de páginas, ok, utilízalo con sabiduría, porque eso puede ser bastante útil el interlineado.
También tiene, por ejemplo, las viñetas, que es la lista enumerada y la lista con puntitos, ¿cierto? Yo al marcar estas palabras que están separadas, hago clic en lista con viñetas y le voy a dar un puntito a cada uno. Ya no quiero los puntitos, profe. Ok, los marco también. También los pueden hacer de distintos estilos, como pueden ver aquí. También no necesariamente tiene que ser lo que yo marque. Puedo hacer uno sin nada escrito y empezar a escribir. Y después, al hacer Enter, va a seguir automáticamente agregando puntitos. ¿Ven? Ahora, ¿cómo yo puedo dejar de utilizar los puntos? Lo puedo hacer de forma manual o simplemente aprieto 2 veces Enter y listo. Deja de hacer la lista con puntos. Lo mismo pasa también con la lista numerada. Al hacer clic ahí en los números, en la lista numerada, me empiezo a ordenar esto. 1, 2, 3. Obviamente el siguiente punto va a ser el punto 4. ¿Cierto? Y ahí nosotros podríamos continuar. Pero, profe, no me gustó cómo se ve con estos números. ¿Lo puedes hacer con letras? Espérate, esos son números también. ¿Lo puedes hacer con letras? ¿Dónde están las letras? Había uno con letras. Ahí está, letras. Listo, lo puedes hacer con letras. Yo encuentro que es más formal con letra. Sí, yo también encuentro lo mismo. Lo puedes hacer también con números romanos. Si tú lo deseas así. Muchas veces las preguntas con opción múltiple, cuando te dicen cuál de las siguientes alternativas es o son correctas, y después te dicen 1 y 2, solo 1, 3 y 4, todas las anteriores, todas esas aparecen en números romanos normalmente. ¿Ok? Así que, como dijimos antes, también es muy, muy útil este apartado. Y antes, para no ir cambiando cada rato de presentación a otra, tenemos el apartado de la sangría. ¿Ustedes saben lo que es la sangría en un texto? Yo sé, Ya, por favor, el dime. espacio que se deja cuando uno empieza a escribir con mayúsculas. Muy bien, es el espacio que se deja cuando nosotros empezamos a escribir con mayúscula y sobre todo cuando comenzamos... Generalmente son 2 cuadritos. Sí, le dicen 2 cuadritos, pero muy bien. Cuando nosotros comenzamos un párrafo nuevo, ese espacio se le llama sangría. ¿Ok? Mire, por ejemplo, yo tengo aquí mi texto, dice hola, está al margen hacia la izquierda, pero yo aquí le puedo agregar sangría. Y lo hace solo. También lo puedo hacer con el botón Tab desde mi computador, por si acaso. También en Microsoft Word funciona igual. El botón Tab o el botón de aumentar sangría. Profe, le aumenté mucha sangría. Bueno, tiene el botón al ladito de disminuir la sangría. ¿Ok? Así que ahí ustedes lo pueden hacer de forma correcta. Vamos a dejar, como dije recién, dejar la presentación, a detenerla. Y vamos a ver ya lo último que nos queda de la presentación, chiquillos, los últimos 10 minutitos. Y eso obviamente vamos a hablar sobre la sangría. Bueno, y la sangría nos permite, obviamente, aumentar los niveles de sangría, que es ese espacio que hay al principio de un texto, ¿cierto? Que normalmente van al iniciar un párrafo. Entonces tú puedes aumentar los niveles de sangría, como ven aquí, sangría, le di una gran cantidad de sangría. O lo puedo disminuir a nuestro antojo. Y obviamente es ideal para cuando comencemos a escribir siempre un nuevo párrafo. Recuerden, son estos botones que aparecen acá. Disminuir, aumentar. Bastante bueno, bastante útil. Pasemos a la siguiente parte. ¡Pum! También tenemos el famosísimo corrector editor de texto, que como vimos nosotros en la semana número 8, Google Docs cuenta también con un editor de texto.
¿Cómo lo vamos a usar? Esto lo escribí mal a propósito, chicos, que es para que vean cómo subraya. Las palabras se subrayan en color azul cuando ésta tenga un error en su acentuación o error gramatical. Como antes me habías preguntado tú, Natalia, si esto lo hace automáticamente. Sí, lo hace automáticamente. Ve que mi palabra está bien escrita, pero está mal utilizada. O le falta, por ejemplo, una acentuación. En este caso, está bien escrita, pero le falta la acentuación en también. O cuando haya también un error gramatical. Por ejemplo, digo, en vez de decir esta noche, yo digo esta noche, con acento o con tilde en la A. La palabra está existe, pero en ese momento estaría mal utilizada, ¿cierto? También se subrayaría de color azul. Por otra parte, las palabras se van a subrayar en color rojo, las que tengan errores ortográficos o si las palabras son inexistentes. Imagínate que escribiste tan mal una palabra que ya no existe. Entonces la va a subrayar en rojo. También ocurre, por ejemplo, si tu, ya sea Word o documentos, están configurados en cierto idioma. Si no me equivoco, Word tú tienes que configurar el idioma manualmente o a veces lo detecta. Google creo que detecta siempre distintos lenguajes, así que en ese caso no había mucho problema. Pero si tú escribes mal una palabra, ahí se escribió a propósito, repito, si tú escribes mal una palabra, que ya es prácticamente no existe, de esa forma, con ese error ortográfico, la va a subrayar en color rojo. Recuerde entonces, color azul, error gramatical o de acentuación, color rojo, si es un error ortográfico o la palabra es inexistente en ese idioma. Así que, bueno, no hay mucho más que explicar. Microsoft Word tiene el subrayado verde. El subrayado verde es para errores en símbolos. Ya, por ejemplo, falta aquí la separación que hay después de un punto aparte o de un punto seguido. Falta aquí ¿cómo se llama esto? El abre pregunta o el abre exclamación. En los signos de pregunta y de exclamación me refiero. Recuerden que en español se utilizan. ¿Ok? También, una de las cosas que me agradan de documentos de Google, y es bastante útil, cuenta con un autollenado que te da sugerencias para terminar tu escrito de forma rápida. Por ejemplo, ahí dice, se despide a T y después te aparece como en gris cómo completar esa palabra. Es como nuestro teclado predictivo. También funciona. Si yo estoy escribiendo y me aparece algo así, yo tengo que apretar en mi computador al menos el botón de la derecha. Aprieto esa flecha hacia la derecha en mi computador y funciona. En nuestros celulares no aparece esta opción de auto llenado, si no me equivoco. Es más que nada porque ya nuestros teclados que tenemos en el computador ya vienen con esto que es el teclado predictivo, que muchas personas lo utilizan. Así que es bastante útil, chicos, que tengan un teclado con autollenado o teclado predictivo. Ayuda bastante a mejorar un poco nuestra, ¿cómo se llama esto? Nuestra ortografía también. Si bien es algo automático, no quiere decir que no lo tengan que aprender. Muy útil. ¿Alguna duda con lo que vemos ahora del corrector y editor? No. Voy a acabar de leer el mensaje María, por si acaso. Pero al menos ya está aquí. Que estamos más que nada viendo con detalle las herramientas de documentos de Google. Ya, si nadie más tiene dudas, pasemos entonces. Pasaríamos a la siguiente parte. Déjenme ver. Ok, creo que estuvimos bastante bien en el tiempo. Bueno, ¿qué vamos a ver nosotros en la siguiente clase?
la clase que nos toca a nosotros el día jueves. Demostraremos lo aprendido en la clase 1. Pondremos en práctica las herramientas de texto que tiene Google para corrección de un texto. Y van a tener que seguir las instrucciones que se les dará, ya que la pregunta esencial va a tratar de ese trabajo en específico. Como les decía, yo les voy a dar un trabajo la próxima clase, el día jueves, un trabajito en clases. Se tiene que hacer en clases. A la gente que está viendo el video, de todas maneras tienen que hacerlo. Pero los que están en clases tienen que hacerlo en clases para que los vayamos haciendo todos paso a paso, para que sea súper fácil hacerlo. Entonces yo le voy a pasar un texto que está muy mal escrito, que le faltan puntuaciones, tiene mala ortografía, mala gramática, etc. Y yo les voy a dar los pasos a seguir para que ustedes puedan corregir ese trabajo y dejarlo impecable. ¿Ok? Así que bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí, vamos a terminar la grabación y los dejo invitados, obviamente, para que se conecten a nuestra próxima clase de TIT el día jueves y también que se mantengan conectados para nuestra siguiente clase, que es inglés después del recreo, ¿cierto? Así que, bueno, finalizamos la grabación. Y, chicos, nos estaremos viendo.